estoy seguro que fueron y vieron alguna que otra película de corte fantástico. Si no desde antes, su primer encuentro con la fantasía fue con Campanita o con alguno de estos personajes que nos parecían en un contexto bastante agradables y bonitos, pero que tenían un interés, un trasfondo, y conforme fuimos creciendo, ese trasfondo se fue revelando. Entonces, llegado un momento, todos tenemos algún contacto con este tipo de literatura. Como les digo, lo más probable es que ninguno de ustedes haya leído arriba de Tolkien, los que llegaron a leerlo, y si no, todavía más atrás se quedaron. Hay algunos que sí hayan leído, algunos que solo lo conocieron en videojuegos, pero la épica fantástica existe como una manera velada de mostrar algunas partes del mundo que normalmente no se permitían en ese entonces. Era una manera de escapar a la fantasía y desde ahí criticar el entorno social en el que fueron creadas cada una de estas obras. Al igual que El Señor de los Anillos, que Dragonlance, tienen elementos claramente sociales, solo que están enmascarados con hadas, dragones, elfos. Y bueno, aquí mi buen caballero se va a encargar como ponente de dar su opinión al respecto, ya que él, a diferencia de muchos de los que hayan leído fantasía, no ha leído fantasía. Fue su primer acercamiento a la literatura fantástica. Quiero que quede claro que esta idea de que presentara él no fue en azar. Quería que una persona ajena al género pudiera hablar de ello con todas las limitantes que presenta la falta de cultura de este género. Obviamente, si le dicen a él mana, si le dicen a él magias tipo de hechizos, encantamientos horarios, encantamientos temporales, maldiciones, todo esto, pues él no tuvo oportunidad de tener antecedentes con ellos. Es su primer contacto con este tipo de mundo, pero él es un lector ávido. Entonces era importante que se pudiera presentar esto desde los ojos de quien no está habituado a este tipo de literatura. Así que por favor, Pedro Quintero, recibamos aquí al muchacho, que no se apene. Adelante, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, ya me he presentado, soy Edgar Quintero, y efectivamente nunca había visto o leído una historia épica más que El Señor de los Anillos en el cine, y hasta ahí, ¿no? Por lo general yo trato de leer lo que viene, es como historias de romance, por así decirlo, entre, bueno, autores como Michael Cunningham o Michael Lowenham, o una de mis escritoras favoritas, que a ver si no me apedrean ahorita, es Guadalupe Loaesa, ya que realmente para mí es una lectura en la que puedo llegar en la noche, leer y desconectarme y reírme de las situaciones que ella presenta ahí, ¿no? O sea, me divierte bastante. Entonces, al momento en que recibo la propuesta de Isael, bueno, fue como para mí algo totalmente desconocido, de hecho hasta con un poco de pena o miedo estoy aquí, pero bueno, les cuento, lo que yo leí, yo me esperaba un libro muy rebuscado, un libro muy complicado, un libro en el que esperaba buscar cosas en Google, ¿no? De qué significa esto, qué significa el otro. Y bueno, la sorpresa que me llevé fue que es un libro para nada pretencioso. O sea, es un libro que te muestra una historia, que te la va detallando y te va metiendo en los personajes, te lo va describiendo uno a uno. Entonces, te mete en la atmósfera del personaje, sientes cómo es el escenario de tan bien descrito que está. Son palabras que realmente muy comprensibles, y lo que no, bueno, ahí al final, en el transcurso de la historia, te lo va explicando el porqué de, por ejemplo, cómo funcionan las runas, ¿no? ¿Para qué son los pergaminos? O sea, realmente no necesitas tanto adentrarte o estar muy conectado en la literatura épica para entenderlo, lo cual para mí fue como sensacional. Debo de confesarlo, lo leí en 2 días, tuve tiempo de leerlo en 2 días. Wow. Fue algo increíble que nunca había hecho, pero de que tan muy bien que está, o sea, que te mete de lleno en la historia. Lo disfruté, realmente es algo que
vas, te metes en cada uno de los personajes y de cómo hacen las transiciones en los cambios de personajes, ¿no? De repente está hablando de Lilith y de repente cambias al personaje principal, ¿no? Y ¡pum! O sea, y sientes esa atmósfera, sientes la esencia del personaje, cómo se va transmitiendo, ¿no? Algo que yo puedo comentar desde, por ejemplo, el punto de literatura que yo leo, en este caso, digamos, la más fresca que tengo es de una de Guadalupe Loaesa, cómo las castas sociales se van limitando, se van mostrando muy claramente en la literatura épica, en este caso en Overlord, como por ejemplo la descripción de los juniors, ¿no? Cómo maneja la transcripción o la transformación de elfos juniors, ¿no? Cómo puedes hacer ese cambio. También están, por ejemplo, los personajes, cómo los describen los que fuman hierba, ¿no? O sea, cómo en ese entonces, tú cómo puedes hacer este cambio entre la literatura épica con tu entorno, con el entorno social que estás viviendo, que no es mucho, que no tiene nada que ver elfos, dragones, golems, con las personas que te puedes encontrar fácilmente en la calle. Eso es algo que realmente me gustó y que me dejó muy picado. Porque aparte hay una trampa, se quedó con la idea de que ahí terminaba el libro y pues no, o sea, estamos a meses quizás de la siguiente parte, entonces quien lo quiera leer adelante, créanme que es una buena experiencia, pero espero que se queden igual de picados. Porque te deja, o sea, porque esperas el desenlace que tanto van tramando los personajes para llegar a desenmascarar y a destruir toda esta magia perversa, y se queda así como o sea, realmente lo repito, es una historia que atrapa, es una historia que te va cambiando de escenarios, de situaciones, y lo que más me gustó es cómo te adentra en el personaje, o sea, te hace sentir, te hace hasta, bueno, cómo describe los olores de los ríos, de las rosas, de dónde están todo este tipo de razas, las razas, ¿no? Que están, y bueno, es algo que realmente disfruté mucho y que le agradezco mucho a Isael por presentarme este tipo de literatura que, bueno, en mi vida, como, bueno, hasta ahorita no había pensado nunca en leer, ¿no? Y bueno, esperando la segunda parte. Se los dejé cortos. Bueno, pues vamos a adentrar un poquito esto, porque Overlord no solo es una historia fantástica, es la contrapunto de la mayoría de las historias fantásticas. Una cosa muy importante que descubrí a lo largo de pues ahora sí que te tienes que preparar para estudiar este tipo de historias, es que te describen a los enemigos, a los malos. Desde niño te los empiezan a describir primero como el tonto, el tipo del bigote malvado que le hacía y se reía y traía su sombrerito y su lotina y su capa, y siempre era el malo y se llevaba a la mujer por razones que no entendíamos particularmente, pero era el malo y salía huyendo. De mi generación tendría que recordar bien el Cascarrabias, la mayoría tendría que ir adecuándose a la generación en la que creció, pero siempre había un malo definido como tonto, simplista y bastante fácil de eliminar. Los niños lo vencían, los perros lo vencían, Scooby-Doo lo vencía. Entonces, de alguna u otra manera, la lógica que hay detrás del malo también tiene que ver mucho con los colores. No sé si se han fijado, los que les acostumbra leer la literatura de los años 50 para atrás, pero en la literatura americana, especialmente la que se gesta alrededor de la Revolución y de la Guerra Civil, se justifica la existencia del esclavismo. Existe el famoso esclavo feliz. Me viene a la mente La cabaña del tío Tom, y quien no la leyó realmente no se perdió de nada agradable. En todo el libro han insultado, agredido a los negros, la gente de colores vituperada constantemente, y resulta que el señor, siempre con estoicismo,
con una creencia en una fuerza superior, se sienta a lo Mahatma Gandhi, pero a diferencia de Gandhi, él no busca una liberación, él busca el consuelo y el más allá otorgado por el bienestar que le proporcionaba estar aguantando todo el mal que le estaban ocasionando. Entonces, los malos, conforme empieza a llegar esta literatura, se empiezan a gestar como la gente de color. Están los esclavos buena onda, que vienen siendo esclavos que crecen felices por ser esclavos de un amo blanco que es bien buena gente. Los esclavos exóticos, gente de color que viene de otras partes del planeta y viene a ser servil con el hombre blanco que viene a visitar ese lugar. O sea, viaja al mundo en 80 días, liberan a un hindú y el hindú sacrifica la vida por estar con este hombre blanco, recorriendo el resto del libro a su lado, porque el hombre blanco le trajo algo que nadie más le podía traer. Entonces, suena un poco clasista pensándolo así, pero en efecto, la mayoría de la literatura, especialmente la fantástica, viene acusada con una diferencia cromática muy marcada. Tolkien te dice, los orcos, negros, colores oscuros, rasgos porcinos, afroamericanos, desagradables, apestan, pelos necios, rastas, y dices, oye, o sea, nos estás queriendo decir algo, ¿qué pasó? Y el problema es ese, que nos van sentando las bases para identificar al enemigo por el color de piel, por la apariencia, y al bueno porque es blanco. En el caso de la literatura fantástica, el bueno por excelencia es el elfo. Rubio, pelo gris, ojo azul, ojo verde, rasgos finos, afeminados prácticamente. Estamos hablando de que es pues una hadita, un niño muy bonito que tiene miles de años de experiencia, miles de años de antigüedad y se rebaja a tratar con los pobres humanos a su nivel. Pero bueno, cuando empecé a escribir esto decía, ok, ¿en qué momento en la historia una sociedad poderosa, militarmente hablando, antigua y pues de alguna manera capaz, se quedó en su nación, se quedó en su territorio? Ninguna. La mayoría de la historia humana, cuando una civilización se siente poderosa, se anexa pueblos y por la fuerza a veces o por acuerdos económicos hoy en día y se hace del poder de otros lugares en lugar de decir, bueno, pues quizás hay que dejarlos vivir su vida, ¿no? Entonces en este caso los elfos aquí son los malos, pero no son malos porque digan voy a ser malo, me levanté y soy malo. Son malos porque tienen miles de años de experiencia, poder e inteligencia. Entonces se aburrieron y empezaron a jugar con la vida de aquellos que viven poco, de aquellos que son fáciles de manipular, de aquellos que por ignorancia, por debilidad, estaban al alcance de este poder. Entonces, es un defecto que nosotros tenemos. Vemos a una persona hermosa y sentamos que es buena. Vemos a alguien feo y sentamos que es malo. Y nunca nos ponemos ni siquiera a razonar bajo qué argumento hacemos esto. Entonces, toda la literatura en general está basada así. Los elfos oscuros son malos. Nunca nos preguntamos por qué, son malos. Los drows, que son otros elfos, son peores todavía porque tienen acuerdos con un dios malo. Caray, ni siquiera les preguntamos, nada más dijimos son elfos más oscuros, entonces son más malos. Los enanos son belicosos. ¿Por qué? Porque se describió que eran belicosos desde el principio. Y ya vamos sentando perfiles de características que ni siquiera nos preguntamos. Entonces, Overlord empieza bajo esa idea, que están bajo el yugo de los elfos, que todos son esclavos en mayor o menor medida de ellos, que han exterminado razas incluso por aburrimiento, por diversión, para tratar de ver qué pasaba. Y de repente empiezan a perder poder. Y de repente la posibilidad de que los humanos, los más retrógradas de todas las civilizaciones que habían en ese continente, empiezan a adquirir esa habilidad de manejar la magia, la habilidad de ser y de estar que nunca tuvieron. Y los elfos les echan la culpa y les dicen, ustedes son los malos, ustedes nos están quitando el poder y los vamos a despedazar. Entonces el humano dice, no tengo posibilidades, porque empiezan a tener el poder pero no saben manejarlo. Entonces de repente todas las demás razas dicen, ok, eliminamos a los humanos y seguimos bajo el yugo de los elfos, o ayudamos a los humanos y por primera vez somos libres. Y se meten a ayudar a los humanos, a los retrógradas, a los lentos,
a los que solo vivían escondidos y esclavos de aquellos que tenían tiempo para esclavizar. Y resulta que los humanos vencen en la batalla y huyen los elfos, se escapan porque dicen, nos vengaremos y les quitaremos todo el poder que tenían. Y de repente los humanos se quedan a cargo del poder de todo un continente sin tener idea de qué hacer, siendo dominados por sugerencias, por la pura burocracia del no saber qué hacer con lo que tienen. Y empiezan a descubrir que hay cosas más malas que solo decirte soy malo. Y a todo esto viene la venganza, porque obviamente los elfos no se iban a quedar con los brazos cruzados. Y apenas les estoy narrando el inicio de la historia. Nada más para que se den cuenta que hay muchísimo por ver en el mundo, en el continente Greenleaf. Hay muchísimo por entender. Si alguno de ustedes llegó a jugar juegos de rol, juegos de cartas, entenderá algunos conceptos. Si alguno de ustedes leyó literatura fantástica, entenderá otros sin necesidad que se los explique. Y si ninguno de ustedes leyó, como en el caso de él, de todas maneras, está muy sencillo para que todos los que quieran empezar con esto, lo lean. Y yo digo que esta es literatura fantástica no solo por el hecho de manejar elfos y razas mágicas, sino porque en efecto es fantástica para enfrentar toda la literatura fantástica que nos llega de fuera. No tenemos propia. Hay un solo autor en México que escribió una obra de literatura fantástica y fue mujer. Y la escribió siguiendo los cánones de la literatura fantástica europea. Y está muy padre su libro. Se llama La Loba, no es comercial, pero si ella me hace comercial sería genial. El caso es que ese libro está basado en eso. Los humanos esto, los elfos esto, los dragones son buenos, los unicornios, no, los dragones malos, los unicornios buenos. Y yo no quise hacer esto. Yo quise traerles a ustedes, a todos aquellos que quieran acercarse a la obra, un texto que rompa con los esquemas, que al mismo tiempo les invite a estar dentro. Una de las grandes dificultades que tengo yo con la literatura no es que no la puedas leer, es que te puedes aislar y decir, eso pasa en el libro, porque te lo leen desde afuera y te dicen, oh, fulanito entró a la habitación y ahí se quedó contemplando el cuadro, el cual estaba así, y te describen y dan la vuelta a la página y ya empieza el diálogo. Entonces ves que te va saltando una página sí, una página no, para poder seguir la historia. En este caso, todo Overlord está fundado en que va a ser en primera o segunda persona mínimo, en que vas a vivirlo desde adentro. El personaje te va a narrar lo que está haciendo ahí, te va a obligar a que tú veas lo que él está sintiendo en ese momento, te va a hacer que corras con él, que sufras con él, que mueras con él o que vivas con él. Ahí no vas a cerrar el libro pensando, pues se salvó, porque en el momento no te están hablando de algo que ocurrió, te están narrando lo que está pasando en ese instante, te está haciendo que te emociones, que a final de cuentas esa era la idea de la literatura fantástica, emocionarte, hacerte guiar a un mundo que no conocías, pero con entornos que pudieras asociar a tu realidad. Entonces, estamos en México, por lo tanto quizás este libro no sea tan interesante en Europa, donde hay mucha más historia de cada uno de sus mitos, y aquí no podemos meter mitos mexicanos todavía porque se supone que es un continente imaginario que se rige bajo otras reglas, pero sí tenemos el carácter y el sentido del humor que tenemos los mexicanos, sarcasmo, cinismo, ligeras ironías, y siempre la necesidad del tiempo, la premura que trae el personaje. Prácticamente todo el libro vas corriendo con él, y a diferencia de otras literaturas no te da esos espacios de descanso. Otra de las cosas que me gustaría resaltar de esta obra es que no hay romance, no hay un solo ápice de romance más que el del Overlord con su amada, que no les voy a revelar mucho, pero creo que está muerta. Entonces no hay una relación real, no hay un romance correspondido, no hay ese estereotipo que siempre es de, está la mujer poderosa con su espada, decidida a enfrentar al enemigo, y le dicen, tengo a tu esposo, si te acercas más te mato. Ay, sí, tiro el arma, por favor. O sea, si el destino de un continente depende de ti, entiendo que puedas reaccionar de alguna u otra manera emocional, pero no es siempre. Normalmente vas a tratar de reaccionar, pues por lo menos no tirando el arma, la mueves del lugar, pero no te rindes. Y eso es lo que normalmente te encuentras en la fantasía, y eso es lo que yo no quiero que ustedes encuentren aquí. Quiero que encuentren emoción, quiero que encuentren un punto de vista distinto a lo que pocos de ustedes hayan acercado a la fantasía. Y si hay muchos que están clavadísimos, se saben todo lo de Dragonlance, se saben todo lo de Tolkien, se saben, no sé, Cubo B o otras tantas literaturas que existen, encuentren algo distinto, encuentren algo emocionante
que no les recuerden que leyeron ya todas estas obras. Y si no la han leído, pues empiecen leyendo para que cuando lean las otras también tengan un punto de vista diferente, un punto de vista latino, mexicano, que les demuestre que quizás teníamos razón de este lado y no necesariamente debemos de depender de lo que nos digan en Europa o que nos digan en Estados Unidos. También aquí podemos hacer épica fantástica. Entonces, no sé si quieras añadir algo, quieres que pasemos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Qué sugerirías? A ver, tú No, añades. pues sí, eso, tienes razón, por ejemplo, de que los unicornios son los que salvan, los que acompañan al bueno. En este caso hay un cambio totalmente lo que puede pasar con el lobo, con los lobos, ¿no? O sea, este giro de cómo los describes y al final cómo terminan siendo partícipes en la historia, ¿no? O sea, son estos seres hambrientos que tienen semanas sin comer, que tienen unos colmillos, están horribles, te los describe, pero cómo van tomando una parte en la historia totalmente diferente que no esperabas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bien como lo decías, ¿no? Pues sí, y la otra, por ejemplo, de los personajes a nombrar, porque obviamente se los van a topar, no les voy a revelar nada fuera de lo común, está el empoderamiento de la mujer, pero de la verdadera mujer, no de la mujer que hace las cosas por el beneficio de otra persona, sino de la mujer que está enfrentando... O la mujer sufrida. Sí, o de la sufrida, o de la víctima, o de la menospreciada. Obviamente en esta civilización también hay ese tipo de menoscabos a la mujer, pero ahí se alza una en representación de quien ella decide ser, que ella decide enfrentar los cánones. Suena extraño porque obviamente ahorita ya la humanidad cambió, hasta incluso la literatura, pero para nosotros Frozen, esa cosa que salió de Disney, lo más importante que tiene no es ni siquiera la historia, que no es precisamente muy espectacular, sino que por primera vez la princesa y la otra princesa, la reina y la princesa, dicen no te tienes que casar con alguien que recién conociste, cuando en Disney casi todo se basa en que recién conocieron al monito y ya están clavadísimas con él, o no tiene que ser un hombre el que la rescate. O sea, romper ese parámetro a Disney le llevó 800 películas y nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos ver que la mujer no depende necesariamente de alguien más. Puede pedir ayuda, somos humanos, puede depender de un grupo, podemos trabajar en conjunto, sí, seguimos siendo sociedad, pero no a decir que la mujer está limitada a lo que la sociedad diga o a lo que el hombre diga, porque entonces no estamos hablando de la mujer, estamos hablando de una función de un hombre, un apéndice de ahí, y no es cierto. La mujer tiene sus propias características, tiene su propio yo, y a veces es más peligrosa si la haces enojar. Entonces yo diría que la heroína presente está muy enojada, está furiosa, toda la historia se la pasa enojada, y a diferencia de los perfiles normales de las mujeres, de las seductoras o de las encantadoras que encuentras en la épica fantástica, esta mujer no pierde la cabeza, puede estar enojada, pero no comete el error de decir, me lanzo con las uñas, cuando puede planear, puede hacer un montón de cosas, es poderosa. Y aparte tenemos a los otros dos personajes, que el Overlord como tal ni siquiera se le puede llamar un héroe, si acaso le podrías llamar una víctima. Todo el tiempo parece ser una víctima que se detiene para ayudar a los que va encontrando a lo largo de la historia. En ningún momento se puede decir que él está en el plano de soy el más fregón de todos, porque en realidad lo que está haciendo es correr para tratar de lograr evitar que su amada se pierda. Y no digo con eso más, porque si no les voy a revelar parte de la historia que no tienen que saber todavía. Y el último personaje es el favorito de casi todos los que me ayudaron a llevar a cabo esta obra. Es un enano. No. A muchos no les gustó, pero te diré que dentro de la gente que me estuvo ayudando con el enano resultó ser una figura muy interesante, porque representaba la venganza, la frustración, la lucha para no rendirse. Y ahorita en nuestro México, que todo el mundo nos está diciendo pues no pasa nada, es una buena oportunidad para decir igual y si pasa, nada más no queremos verlo. Entonces Chapatrueno, que se llama el enano, A mí se me hace como un personaje salido de un reality show. casi Survivor. un Survivor. No, la mayoría de los personajes como los Sí, enanos, en serio, sí, es como personaje salido de Survivor, que se va a la isla
aunque se va a la cueva y empieza a sobrevivir y... Es un MacGyver de mi época. Exacto. No, pero... Y todavía la princesa, esta chava Lily, pues es como una mujer calzonuda. Sí, pues o sea, el sí uso es de las una palabras. mujer calzonuda, o sea, que enfrenta y se cayó y sigue adelante y sin ser la sufrida de me pasó esto, ¿no? No, O sea, una sí, uña. exacto, no, o sea, sí afronta las cosas, afronta lo que le pasó y eso, toda su historia es lo que va haciendo al personaje actual, ¿no? De cómo se va desarrollando el personaje. Sí, entonces, como se darán cuenta, él le llamó mucho la atención el personaje femenino. Yo estoy muy contento porque yo quería que el personaje femenino fuera parte importante y no solo fuera el típico de hazlo ahora Sailor Moon y la ponen hasta el final, hasta el ataque final. O sea, no quería que fuera eso, no quería que quedara relegada a un personaje de relleno. Quería que ella tuviera su yo, que fuera su identidad propia y su capacidad de crecimiento. Entonces todos ellos, por ejemplo, a no le gustó el enano, el Overlord no sé qué tal le haya caído, pero a muchos otros les gustó el Overlord porque el enano porque se sienten identificados con él. Y a otros tanto les gustó el Overlord porque decían, no, es un tipo luchón y ahí anda duro y dale. Entonces, si a alguno de ustedes les gusta a cada uno de ellos, les aseguro que la obra, aunque el resto no les caiga bien, les va a llamar la atención porque no depende una obra de solo un personaje. En este caso todos ellos están en la estructura. Yo creo que el personaje principal está sobrevalorado. Bueno, tal vez porque esperas mucho de él porque lleva el nombre en la obra, pero... o sea, sí, dices, ay, no, es que este va a ser el bueno. O sea, sí, pero para mí, o sea, no debía haber sido como el bueno. Quería ser más malo. No, para mí no debería haber sido, no merece que su nombre lleve el nombre del título de la obra. Ah, entiendo. Así, o sea, Overlord no, para mí no es el principal como para llevar el título de la obra. Sí, y es que la razón atrás de todo esto, que Overlord como tal no tiene una traducción, pero podríamos decir que es el Señor Oscuro. La traducción más aproximada sería el Señor de todos los malos. Pero el título precisamente es ese, porque vamos a hablar de los que normalmente se llaman malos y vamos a darle una razón de existencia. Entonces, como todos de alguna manera circulan alrededor de él, por eso la obra se llama Overlord. Porque al final de cuentas todos van siguiendo el ritmo que él trae. Él trae un poco el cambio, el enfrentamiento, la confrontación entre el típico me rindo o nada más sobrevivo a me defiendo. Entonces no es que yo considere que realmente sea el más poderoso. Y esa era la idea. Porque si ponías a un Superman ahí, tenías que poner a un enemigo del mismo nivel. Y no era la intención. La intención es que todos los malos sean en el entorno en el que se está viendo. O sea, quizás tú porque no trabajaste con la épica fantástica ni con los juegos, y la mayoría de ustedes por la edad pues no trabajaron tanto con los juegos, pero la mayoría de los juegos es uno contra el mundo y gana ese uno y todavía te dicen, ok, desperdiciaste 50 pesos en las maquinitas, pero ese uno ganó. Y no es cierto, ganaron 50 pesos que estuvieron uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, esa era la burla que yo quería hacer, más mostrar, o sea, la ironía de que te dicen 50 buenos contra 3 malos y ganan los 50 buenos aunque quede uno solo vivo y el bien ganó. Y dices, oye, murieron 49 personas para eliminar a 3 y resulta que el bien ganó. Como que hay que replantearse eso. Y eso es lo que estaba buscando con Overlord, ¿no? Mostrar y desenmascarar todos estos perfiles tan preconcebidos en la fantasía. Obviamente, podría haber sido más poderoso, podría haber sido el que estuviera nada más sentado en el trono y, sí, con mi trono de calaveras. Pero la idea era esa, dar un respiro al típico malo y hacerlo vivir lo que normalmente no se vive, lo que normalmente no vemos, que es el crecimiento de todo este tipo de cosas. Pero no es un tipo malo. Pero a final de cuentas es culpado de todo. Pero no por eso tiene que ser malo. Puede ser un mártir. Podría ser en el papel mártir. Precisamente, pero te das cuenta, por ejemplo, si aquí todos salieran y organizaran a las banditas para que dejaran de golpearse entre ellos. Oye, les estamos como que revelando muchas cosas. Sí, no. A ver, si quieren, si alguno de ustedes tiene así como que curiosidad fuera de
despeluzar la historia. Sí, porque ahora estamos empezando a pelear. Sí, va a ser divertido. Y va a ser divertido porque de todas maneras esto daría para más, porque la obra está muy larga y todavía hay otro en camino. Entonces, si alguien tiene alguna curiosidad, algo que les llama la atención de la novela, sí me gustaría poderla responder aquí, porque hay más personas, y no que ya al final cuando me baje me digan todos así como que, sí, es que esta parte no te entendí, ¿qué quisiste decir? Y ya los demás igual no lo habían entendido, por pena no me quisieron decir. A ver qué pasa. ¿Cuántos personajes son en la obra? Bueno, principales yo te nombraría 6. 3 de ellos son activos, pero personajes que están ahí, hay también del lado de los buenos, de los que típicamente son buenos, hay varios personajes que empiezan a marcar ahí y que van a formar parte de la historia en general. Pero sí podríamos hablar que son 3 contra 3, nada más que esos 3 que son los buenos malos, no los malos buenos, también traen sus broncas atrás, y no son broncas de personajes conflictuados, son broncas de personajes ambiciosos, de personajes descuidados, de personajes que olvidan que el mundo está girando pendiente de sus actividades y ellos deciden olvidarse por vivir felices en su torre, por ejemplo. ¿Alguien más duda sobre los monitos? A ver, ¿qué pasó, Calidad? ¿Quién representaría a los slimes? ¿Perdona? ¿A quién representaría a los slimes al principio de la...? Los slimes, sí. Como no podemos revelar mucho porque aquí el hombre ya empezó a leer antes, el slime, en casi todas las historias, especialmente en los videojuegos, son el personaje más simple, más tontito, el que con los héroes empiezan a entrenar con él y empiezan a hacer masacres y matan a 30, 50, 1000 slimes en un juego para poder subir de nivel. Entonces, yo quería demostrar que si en un entorno como el que se vive ahí, no puedo revelar mucho porque si no se van a enterar, el slime vendría siendo la criatura más débil, a la primera a la que el Overlord trata de ayudar y enseñar. Entonces, como tal, el slime representa una decisión de él, la meta de dejar de permitir que los débiles sean masacrados por los demás, nada más por el hecho de que los demás tienen armas que son más fuertes, no por dar, no ni siquiera les dan el permiso de vivir. Y eso es más o menos por lo cual el slime apareció, aparte de ser referencia obligatoria en casi cualquier obra fantástica. En este caso también tiene una razón de existir, aunque sea nada más para empezar a demostrar cómo se puede defender la gente si se lo propone, si quiere verlo desde el entorno social. Bueno, el nombre Overlord suena como un caballero oscuro, pero a ver, tú dímelo en tus propias palabras, una traducción a... Pues Overlord significa señor de todos, literalmente es el señor oscuro, el señor de las tinieblas, el que tiene un ejército del mal siempre a sus comandos en casi todas las historias y sobre el cual tienen que defenderse la mayoría de ellos. Y lo curioso de estas historias es que normalmente empiezan diciendo el señor oscuro fue derrotado por los héroes, pero ahora busca regresar y ser y ahora sí conquistar a todos los malos y a todos los buenos. Entonces, ese es el estereotipo del Overlord. En este caso, como te dije, es un concepto distinto, pero sigue siendo un señor que va a través de sus acciones jalando a todo su ejército de entidades malignas, si quieres llamarlas de esa manera. ¿Alguien más que se anime? No le den miedo platicar, es mejor pedir que robar. No, ¿verdad? ¿Alguno más que se atreva para que no cerremos esto así a mitad de...? La dinámica del desarrollo es más que todo en una ciudad pequeña, una ciudad grande, en una selva, no sé dónde más o menos. Bueno, toda la dinámica se desarrolla en un continente completo, pero todo va escalado. De hecho, la complexión del continente permite que la historia se geste desde el desembarque y de ahí se va desenvolviendo hacia el centro del continente, donde se supone que está la meta de tanto de los malos buenos como de los buenos malos. Entonces está bastante estructurada, no se va a perder tan fácil, no va a ser como de ¿y ahora qué sigue aquí? Se pensó para que la gente que no estaba habituada en la literatura fantástica pudiera darle un seguimiento real, pudiera no decir ay, es que estos son las cordilleras de Novgorod que se lucharon en las batallas hace 10.000 años,
No, porque en realidad no lo conocemos, no conocimos la batalla, no vivimos esa batalla. Es una trama, se podría decir lineal, hay algunos flashbacks, pero está pensada para que varios personajes te vayan narrando la historia y te hagan un tapiz de emociones para que te vayas con cada uno de ellos y puedas sentirte con ellos, no necesariamente decir, este es Frodo y ahí va Frodo. Entonces, ok, ¿alguien más que se anime? Ya van. A ver, tú, sí, dime. Este como el de Señor de la Oscuridad me llama mucho la atención. Es que he oído muchas cosas de él y muchas cosas de los dioses así. Sí, los dioses griegos, que había muchos, Ares, el dios de la guerra, Hades. Pues todos me dan mucho la atención. El Señor de la Oscuridad me parece que sería como Hades. Cercas, pero Hades en un principio no tenía ni siquiera que ver con nada malo, era simplemente el señor del inframundo, era el que dominaba el reino de la muerte. Según la mitología, es decir, las creencias de ese pueblo, la gente llegaba ahí para reencarnar o para ir a su siguiente plano de existencia. Pocas veces tenía que ver realmente con un castigo. El castigo era llegar ahí, porque ya no tenías vida. Todo se tenía que vivir en ese día, en ese momento. Era parte de la filosofía de esa civilización. Entonces, en este caso, el Overlord, tú podrías pensar, pues si quieres verlo más contemporáneo, como cualquier libertador, ¿no? Es atacado porque está atacando lo que normalmente se consideraba bueno en ese lugar, sin considerar a los que estaban pisados. Y ahora sí que si te gusta más la idea de la historia, ahí alguien ya compró el libro, róbaselo, que lo leas. Sí, vas a ver, te vas a divertir. A ver, perdón, ¿qué pasó? Muy bien, bueno, mencionas, la primera parte es Overlord, la segunda parte, no sé si tengas el nombre, pero ¿tú cuántos libros piensas hacer de esta misma obra? ¿4 o 5? No puedo revelarlo porque al final de cuentas la gente diría, ¿para qué lo compro ahorita? Si mejor me espero hasta que salga el compendio de los 3 libros, 4 libros, 5. Entonces no se me haría. O mejor hasta que salga la película. Sí, no, y si no, que salga la novela hablada por Humberto Vélez. Entonces, no. De hecho, la obra como tal da para mucho. Si yo me quisiera dedicar de lleno a hacer una obra eterna, se podría hacer. Es una historia que puede crecer para muchos personajes. Sin embargo, no, tiene un final, tiene una historia definida. Y esto es para que la gente pueda empezar a leerlo. Ya cuando lo termine, probablemente a finales de este año, va a estar el siguiente libro. Entonces ya podrás ver qué tan cerca o no está del final. Igual ahí termina, no te puedo decir. Sí, no. Sería hacer trampa. A ver, del lado de atrás, del lado del frente, se están quedando callados. Digo, nada más tenemos un caballo aquí, una élite. Sí, de hecho, para los que no sepan, tengo otra novela que se llama Mundo, Evolución o Muerte. Va a haber nuevas presentaciones, ya llegó la reimpresión, se agotó, pero sí está a la mitad de la siguiente parte de la novela. Y hay otra obra que todavía no puedo dedicarme a ella porque estoy terminando esta, pero es una novela de ciencia ficción para niños. Normalmente me han estado pidiendo que escriba algo para niños, ya que todo lo que escribo pues lo consideran un poco fuerte para la literatura infantil. Entonces voy a hacer una obra de ciencia ficción infantil. Entonces, dame chanzón y sí vamos a seguir escribiendo ciencia ficción. La que hace falta es la de La Segunda Revolución no muere. Sí, ya sé que tú leíste la otra y te quedaste con ganas, pero esa está también muy buena. Te lo prometo, hombre, vas a ver. Y sigue todavía la otra, y hay otro libro de cuentos, y hay muchas cosas por ver todavía. A ver, ¿alguna otra persona? Porque ya no sé cuándo nos vayan a correr de aquí, pero no quiero que nos empiecen a apagar las luces. En estas obras, ya que estamos hablando de ciencia fantástica, poner todo eso, van a venir como en muchas obras fantásticas también lo que serían personajes de tipo dragón. Y... ajá. No voy a decir si no, tal vez. Al menos en esta obra sí hay referencia, pero en la que viene va a estar mucho más.